Bueno, nuestro tema de hoy son los dos ciegos. Ayúdenme a buscar Mateo capítulo 20 y vamos a leer del 30 al 34. Buenos días a todos, me da mucho gusto verles. Mateo capítulo 20. Quizás ya es son unos versículos a lo mejor ya muy conocidos por ustedes, ya lo hemos leído quizás varias veces, pero vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Bueno, aquí nos habla, vamos a ver en esta parte de la Biblia nos habla de dos ciegos que reciben la vista. Vamos a ir analizando estos versículos. Ahora quiero que se empiecen a imaginar la escena, que a veces nos ayuda mucho el estar imaginando qué estaba pasando en ese tiempo, pero también qué es lo que pasa en nuestra actualidad, ¿sí? Vamos a leer desde el 29, dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, imaginándonos la escena, podemos hacernos una pregunta: ¿cuál era la condición de estas dos personas? Primeramente, en el versículo 30 que leímos, nos dice que eran dos ciegos y que estaban sentados junto al camino. Entonces, seguramente estas personas eran pobres y seguramente estaban mendigando, ¿verdad? Vemos aquí que eran dos personas que a lo mejor necesitaban, ¿verdad?, la ayuda de otros más. ¿Por qué? Porque aunque eran dos, pero necesitaban ayuda externa, ¿verdad?, de otras personas. Entonces, ¿cuántas veces de nosotros también estábamos en esa condición de ceguera, ¿verdad?, de una ceguera espiritual que gracias a nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la vista. Pero aún conociéndole, aún cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor, aún también seguimos estando en ceguera. ¿Por qué? Porque ¿quién es la luz? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nos alejamos de la luz, entonces vuelve a haber oscuridad en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre a nuestro Señor Jesucristo para estar siempre en luz, ¿sí? Entonces, vemos que siempre vamos a necesitar de nuestro Señor Jesucristo. Así como esos dos personas que aún siendo dos necesitaban de otra persona que les ayudara, nosotros también necesitamos de Cristo, ¿sí? Ahora, en el mismo versículo 30, se les presentó una oportunidad que ellos aprovecharon. ¿Qué nos dice el versículo 30? En la parte B, después de la coma, dice: cuando oyeron que Jesús pasaba. ¿Cuál fue la oportunidad que se les presentó? Es que Jesús pasaba. Entonces, algo importante que nosotros debemos de no dejar pasar son esas oportunidades. ¿Cuál es una oportunidad? En ese tiempo Jesús estaba en carne y hueso, entonces Él pasaba físicamente. Ahorita nosotros podríamos preguntar, o ustedes se podrían preguntar, pero ¿cómo va a pasar Jesús si físicamente no está? Pero cada día que nosotros vivimos es una oportunidad que tenemos de buscarle. No necesitamos nuestros ojos para verle pasar si creemos en nuestro Señor Jesucristo. Aquí se utiliza la fe,
Por eso dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe, ¿sí? Entonces, no le vemos, es cierto, no le vemos físicamente pasar, pero cada día que tenemos nosotros, cada instante de nuestra vida es una oportunidad para acercarnos a Jesús, porque Él está dispuesto, Él está allí, aunque nuestros ojos no lo ven. Entonces, la única posibilidad que tiene el hombre de salir de las tinieblas es nuestro Señor Jesucristo. Estos dos hombres ciegos se aferraron a esa oportunidad, porque fíjense, ellos no se preguntaron. Dice aquí, después de que dice, cuando oyeron que Jesús pasaba, esa era la oportunidad, se les vino la oportunidad, está pasando Jesús. Ellos clamaron, o sea, no dejaron pasar la oportunidad y clamaron. Dice, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjense, ellos no se pusieron a pensar en decir, pues es que se escucha el murmullo de mucha gente, quizás si gritamos ni nos va a escuchar. No se pusieron tampoco a considerar, y si gritamos y si no nos hace caso Jesús. Como muchas veces nosotros, cuando estamos en una situación de una necesidad, siempre nos vienen los cuestionamientos. ¿Y si oro y no me hace caso? ¿Y si no me contesta? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y nos llenamos de cuestionamientos en nuestra mente y dejamos pasar esas oportunidades. La oportunidad no solamente es porque podríamos decir, yo ya recibí al Señor Jesucristo. Y pensamos que esa fue la única oportunidad que tenemos para acercarnos al Señor Jesús. Siempre tenemos la oportunidad y el Señor nos da oportunidad porque siempre nos equivocamos, ¿verdad? Y Dios nos da esa oportunidad también a través de nuestro Señor Jesucristo de acercarnos y pedirle perdón. Entonces, de clamar. ¿Por qué no recibimos? La misma palabra de Dios dice que nosotros no recibimos porque no pedimos. Y también la palabra de Dios dice que al que pide, se le da. Entonces, ellos vieron la oportunidad. Aquí no nos dice, pero también seguramente ya habían escuchado de Jesús, ¿verdad? A lo mejor ya habían escuchado que ya les había dado la vista a otros ciegos, quizás ya habían oído de los milagros que hacía Jesús. Entonces, ellos buscaban esa oportunidad. Les llegó la oportunidad y la aprovecharon. ¿Cuántos de nosotros hemos aprovechado esas oportunidades de cuando pasa Jesús? No debemos de dejar pasar esas oportunidades. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos clamaron. Seguimos en el versículo 30. Dice que ellos clamaron. En otras versiones dice que gritaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces podemos notar que fueron dos personas atrevidas, o sea, fueron valientes, porque no les importó quién escuchara sus voces. Ahora también tuvieron fe. Recuerden que la fe es creer. Creyeron en el Señor, lo reconocieron como el Mesías y lo reconocieron como Señor. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana es clamar al Señor, pero también es reconocer su poder, reconocer nuestra condición, y para eso necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces no reconocemos que necesitamos ayuda. Y nosotros tenemos siempre que reconocer en qué posición estamos, que somos pecadores, porque siempre nos estamos equivocando, pero también es reconocer que el Señor es Dios y que Él es el que nos puede sacar del lugar de donde estamos. Que si estamos en oscuridad, Él nos lleva a su luz. Y les digo, no solamente es cuando nosotros le conocemos, sino cuántas veces pensamos nosotros que estamos en el camino del Señor y cuando nos damos cuenta ya estamos desviándonos y el Señor es quien nos vuelve a llevar otra vez a sus caminos. Entonces necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos vuelva a conducir, y eso es tener fe, creer en el Señor. Ahora nosotros podríamos preguntar, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Ahora ellos también dieron a conocer su petición. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Ten misericordia de nosotros. Entonces con esto ellos confiesan su impotencia, su necesidad y piden compasión. Recordemos que ya hemos visto que el Señor no es indiferente con nuestras necesidades, ¿verdad? Hemos aprendido también que el Señor, cuando sentía compasión o sentía misericordia por aquellas personas que estaban necesitadas, Él actuaba, ¿verdad? Hemos aprendido que nosotros necesitamos hablar, necesitamos decirle nuestras necesidades. La palabra de Dios dice, y lo hemos leído, que Él sabe nuestras necesidades antes que nosotros se las digamos, pero también es necesario que nosotros las confesemos, ¿verdad? Que nosotros digamos nuestras necesidades, aunque Él ya las sepa. Entonces, estas dos personas clamaron y pidieron misericordia. Nosotros, en nuestro estado humano, necesitamos también constantemente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar ahí, en esa comunión, ¿verdad? Constante con nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos dé su ayuda, y Él está dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Vamos al versículo 31. Dice, y la gente les respondió para que callase. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones que en lugar de animarnos nos desaniman, que en lugar de ayudarnos nos estorban? Por ejemplo, estas personas, la multitud que estaba allí, les decía que se callase. Cuando nosotros estamos pasando por una necesidad o por una situación adversa, muchas veces, al lugar de las personas que nos rodean, al lugar de fortalecernos, quieren que nos alejemos, ¿verdad? No molestes al Señor, tiene tantas cosas, ¿verdad? O hay muchas peticiones que le hacen, como si el Señor fuera una persona humana que se satura de situaciones como un ser humano, ¿verdad? Que tenemos tantas situaciones y que nos llenamos de estrés y después no atendemos ni una ni otra cosa. Pero Dios no es así, Dios no es humano, ¿verdad? Que le pide una persona y le pide otro, y cuántas personas en el mundo no le piden al Señor. Él no se llena de estrés como nosotros. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Dice que los callaban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios que ellos, al lugar de callarse, gritaban más. Entonces, si los que nos rodean quieren alejarnos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarle más. Si mucha gente dice, ya para qué le pides si ni caso te hace, orar más. Entonces, no hacer caso o no prestar oído a aquellas personas o aquellas situaciones que nos quieren alejar de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, la palabra de Dios dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Entonces, nosotros tenemos que hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Buscar al Señor día a día, que sabemos que cada día que el Señor nos regala de vida es una oportunidad para buscarle. Vamos al versículo 32, perdón. Entonces recordemos que Jesucristo no es indiferente a la necesidad humana. Vamos a ver qué nos dice el versículo 32. Dice, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quiere que os haga? Fíjense que algo muy importante que podemos ver en este versículo 32, en la parte A, dice, y deteniéndose Jesús. Por eso hemos aprendido también que nuestro Señor Jesucristo no es indiferente a nuestras necesidades. Él no se pasó de largo y no dijo, hay otras dos personas que hay que ayudar, ¿no? Ya estoy cansado, o ya le di vista a muchos ciegos, ¿no? Otros más. No, ¿verdad? No dijo eso, sino se detuvo. Entonces, eso a mí me llena de ánimo en decir, el Señor no es indiferente a mis necesidades, que cuando yo clamo,
el Señor se detiene a prestarme atención. ¿No les da eso ánimo de decir, cuando uno ora, no ora al aire? Nuestras palabras no se quedan o no chocan con la pared, sino que realmente son oídas y el Señor se detiene. Eso a mí me llena de paz y hace que mi fe crezca, porque sé que cuando yo le clamo, el Señor está allí y se detiene a prestarme atención, y no solamente a mirarme o a contemplarnos, sino que nos dice, ¿cuál es tu necesidad? O sea, te atiende en lo personal, ¿verdad? Entonces vemos que nuestras necesidades son escuchadas realmente por nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos que dice, se detuvo. Recordemos que Jesús está atento al clamor de los que claman, y eso también lo hemos leído, ¿verdad? También lo dice la palabra de Dios. Y otra palabra que también dice ahí, en el versículo 32, dice que los llamó y les preguntó qué quieren que haga. O sea, cuando yo leí esta palabra que dice, ¿qué quieres que hagan? Es como que saca el pergamino de todas tus peticiones y necesidades que tienes, porque las ventanas de los cielos han sido abiertas. Cuando el Señor Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Son esas oportunidades que duran así como que un instante, en donde es la oportunidad en donde tú puedes decirle al Señor qué necesitas. Estas palabras, ¿qué quieres que hagan? Es un privilegio, porque nos abren las ventanas de los cielos y recibimos nosotros bendición. Entonces, eso también a mí me llena de ánimo, de decir, si las ventanas de los cielos se abren, nadie las puede cerrar si es el Señor Jesús quien las ha abierto. Entonces, nuestras necesidades van a ser cubiertas. Y no solamente hablamos de las económicas, porque las económicas el Señor nos da la fuerza y trabajamos y salen las necesidades, son cubiertas, pero las necesidades espirituales, como es la paz, el gozo, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo quien nos lo da, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu Santo, pero no salen a la fuerza, ¿verdad? Alguien tiene que actuar. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar en nosotros para que ese fruto se dé? El Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hubo también una respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí ya vimos que ellos clamaron, el Señor se detuvo, los llamó, les dijo, vengan, ¿verdad? Pregunten, ¿qué quieren que haga? Ellos expresaron lo que querían. Entonces, fue movido a compasión. Jesús no es indiferente a nuestras necesidades. Vamos a leer Mateo 7:7. ¿Y por qué repito el que Jesús no es indiferente a nuestras necesidades? Porque dirán, ya lo dijiste. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque a veces, aún sabiéndolo, no lo hacemos. Aún sabiendo que Jesús no es indiferente a nuestras necesidades, a veces nosotros somos los que ponemos un límite y decir, es que en esta parte de mi vida no consulto al Señor, no le pregunto qué debo de hacer, porque esta es mi vida, ¿verdad? Y pensamos y dividimos nuestra vida como que en lo religioso y en la vida cotidiana. Y Dios quiere estar en tu vida cotidiana. No solamente estar aquí en cuatro paredes, ¿verdad? Sino estar en tu diario vivir. Ahí que tú en tu diario vivir consultes al Señor Jesús. Que tú le busques, que tú le clames, que tú le glorifiques. Entonces, podemos ver aquí que Él da respuesta. También dice que les tocó los ojos, ¿verdad? Y el Señor actúa. Vamos a el 33, dice, ellos le dijeron, Señor,
que sean abiertos nuestros ojos. Entonces nosotros tenemos también que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y pedirle que Él abra nuestros ojos, o sea, que Él nos deje ver la luz, que Él no sigamos viviendo a ciegas, equivocándonos una y otra vez. Y querer guiar a nuestros hijos en oscuridad, porque también nuestros hijos caerían, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos caerían. Entonces necesitamos nosotros tener la luz de Cristo en nuestras vidas para que nosotros también podamos guiar a otros en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que necesitamos en todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Ahora, recordarán, ellos también recobraron su vista, ¿verdad? No dice aquí que nada más les dijeron que sean abiertos nuestros ojos y ahí se quedó. En el versículo 34 dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bueno, entonces ellos clamaron, Jesús se detuvo, los llamó, les dijo cuál era su necesidad. Ellos aprovecharon y les dijeron su necesidad y el Señor actuó, ¿sí? Entonces recibieron ellos la vista, pero algo muy importante que también puedo ver aquí en el versículo 34 dice, y le siguieron. Ellos después de recibir su bendición, le siguieron. Esa debe de ser también nuestra respuesta, que al recibir un beneficio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, debemos de seguirle. En otras enseñanzas que ya hemos visto, dice que le glorificaban su nombre o le alababan, ¿verdad? Y aquí dice, y le seguía. Eso a mí me da a entender que un corazón agradecido debe de siempre seguir a aquel a quien le ha ayudado. ¿Sí? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo no es indiferente a nuestras necesidades, nosotros no debemos por qué alejarnos. Sé que a veces pasamos por situaciones difíciles y a veces cuando estamos en esas situaciones difíciles, algún problema en el trabajo, a veces es por salud, viene en nuestra mente que a veces pareciera que algo se pone aquí, frente de nuestros ojos, y no sabemos qué va a pasar después. Ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, no permitas que la oscuridad, ¿verdad?, de la situación adversa que estoy pasando me ciegue, sino dame la luz, o sea, que yo sepa y siga viendo el camino por el que yo debo de andar, que no pierda la mirada en ti, que yo siga estando firme en ti y que te siga. Que el Señor está dispuesto a escucharnos porque siempre nos escucha. Necesitamos clamar, buscarle y seguirle. Y en otras partes le decía, nos dice que seguíamos alabándole, glorificando su nombre. ¿Por qué? Porque fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar al Señor día a día. Necesitamos buscarle, necesitamos clamar su bendito nombre. Él está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a perdonarnos, Él está dispuesto a llevarnos nuevamente a la luz. Necesitamos solamente decir, ten misericordia de nosotros. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Por eso estamos aquí, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, busquémosles cada día, proclamemos su nombre y andemos en su luz. Dios les bendice.